Bueno, fibra óptica. eh, lo primero que vamos a ver son las características de la fibra óptica. ¿Mm? Segundo, los tipos de fibra óptica, tipo de cables, también de fibra óptica, los conectores y pulidos. Y algunas normas que después, más que nada, vamos a decir cuál es la norma. eh, y después, bueno, lo buscaremos aparte. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Esto está grabado? Sí, está grabado. Perfecto. Vamos a borrar todo. En realidad no vamos a borrar todo. Vamos a borrar esto. Bueno, lo primero que es la característica de la fibra óptica. En realidad, nosotros cuando vemos un cable de fibra óptica, lo que vemos, en realidad cuando hablamos de fibra óptica, nos deberíamos referir a lo que es el hilo en sí de adentro. Cuando nosotros vemos cable de fibra óptica, generalmente lo vamos a ver con un montón de coberturas. Pero, básicamente, un hilo de fibra óptica es lo que se llama a la fibra óptica. Si la vemos más o menos este sería lo que sería el pelo de la fibra óptica, ¿no? Nosotros vamos a ver algo así muy finito. La distancia de esto es 125 micrones. Micrones son 1000 veces más chico que un milímetro. ¿Mm? En el caso este sería 10 veces más chico que un milímetro. ¿Está bien? Esto generalmente se le dice pelo porque tiene más o menos la medida de un pelo. Eh, cuando uno ve una fibra va a tener varios de estos pelos. Este pelo en realidad es de vidrio y lo que vamos a ver generalmente que va a tener un color, ¿no? Ese color generalmente lo da que tiene una película que tiene este cable que está así muy finita. Es una película de pintura. Esa pintura es una pintura epoxi o algo así tipo pegamento que se llama acrilato. Que es Es, lo que nosotros pelamos. es lo que pelan cuando usan el pelador de fibra. Ese acrilato Claro. muchas veces es transparente y en algunas veces de color. Generalmente cuando las fibras vienen muchas juntas dentro de un tubito, van a estar, ese acrilato va a tener un color azul, siguiendo el código de colores. ¿Mm? Cuando nosotros usamos la pinza que los pela, básicamente lo que sacamos es esta capita finita de acrilato. Y ahí vamos a encontrar lo que es la fibra desnuda, que es la parte plástica. Ese acrilato es para darle color en algunos casos y además le da flexibilidad a la fibra. Una vez que se saca este acrilato, ya la fibra se parte muy fácilmente. O sea que esta sería la parte física de la fibra. Si uno a ojo no lo ve, pero si uno miraría con un microscopio, va a ver que en realidad no es un solo pelo, no es un solo componente. Se nota que internamente hay como si fuera un tubito envuelto en otro. Núcleo. Tiene un núcleo. Que esto va a ser lo que es el núcleo de la fibra. Que realmente esta parte es la que transfiere la información. Este núcleo que está acá. ¿Está bien? Nosotros, esto ya no está a nuestro nivel, a nuestro alcance, no lo vamos a ver salvo con un microscopio y tampoco vamos a tener acceso a este núcleo, ni pelándolo, o sea, esto siempre va a estar por dentro. ¿Mm? Pensémoslo como que si fuera que esta parte que no es el núcleo es como si fuera la vaina del cable. ¿Mm? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, cómo no. ¿Sabés dónde se puede ver eso? Yo todavía tengo guardado el pendrive de Croc, de Koch, Sí, era Croc. sí, el coco. Ahí había una foto de la que te hacían ver por microscopio la fibra y se le veía el núcleo. Bueno, entonces básicamente vamos a ver que esta parte de la fibra, lo que sería el cuerpo de la fibra, tiene 125 micrones y esta partecita puede tener, el núcleo de la fibra puede tener 9 micrones o, eh, o entre 50
y 62,5 micrones. ¿Está bien? O sea, si la veríamos ya una vez pelada la fibra, sin el acrilato, veríamos la fibra, veríamos algo así. Un vidrio y adentro otro vidrio. Edu, más o menos lo llegás a entender. Bueno, esta parte nosotros no la vemos y cuando se hace una instalación, digamos, no, ni siquiera casi que no nos interesa dónde está, cómo está, porque la fusionadora lo que va a hacer, este tipo de fusionadoras, hay varias formas, pero las fusionadoras modernas lo que hacen es ver este núcleo, la fusionadora lo que hace es mira este núcleo y los alinea a los núcleos. Va a tratar de que se unan perfecto y ahí hacer la fusión. ¿Está bien? Ahora cuando lo estás soltando te muestra que lo alinea. Perfecto. Este tipo de fusionadora, por ejemplo, el caso de hoy en día la mayoría de las fusionadoras se eligen depende de por qué alinean. Hay fusionadoras más antiguas que alinean lo que sería el cuerpo de la fibra, y hay fusionadoras más modernas que alinean lo que sería el núcleo. Hay fibras ópticas, imagínate esto, una fusionadora que alinea por el núcleo, por el cuerpo de la fibra, o sea, se fija que esto esté perfecto y esto está perfecto. El problema que tiene ese tipo de fusionadora es que si el núcleo no está alineado en la fibra... Estás dibujando sobre el cuadro donde está nuestra imagen. Ah, perdón. Yo no lo tengo. No, está bien, ahí corrimos. Bueno, ¿viste? Seguí en ese dibujo. Hay fusionadoras que alinean por el núcleo, por el cuerpo de la fibra. Entonces, ¿qué pasa? Si la fibra, por una de esas casualidades, tiene desfasado el núcleo, cuando esto se junte, no sé si lo llegan a ver, cuando lo junten, va a quedar así el núcleo. ¿Entienden? Toda la parte que esté en este sectorcito y en este sector que no está alineado, va a ser pérdida de información. O sea, en realidad un poco de pérdida, sí, de información básicamente. Entonces, la fusionadora que nosotros tenemos funciona por núcleo. Las fusionadoras que nosotros tenemos, si fuera el mismo caso, que el núcleo esté acá, y generalmente no pasa, pero imaginémonos que tenemos una segunda fibra que está el núcleo desfasado, la fusión va a ser así. Nosotros no lo vamos a ver, pero ¿lo ves, Edu? Edu, ¿lo vas siguiendo? Lo veo. ¿Entendés la diferencia de lo que te estoy explicando? Va a desalinear el cuerpo de la fibra, pero va a alinear el núcleo. Estas son máquinas que alinean por núcleo. ¿Está bien? Entonces, es importante eso. Es importante que las fusionadoras alineen por núcleo, porque eso te va a dar una menor pérdida en definitiva en la fusión. Cuando termina de hacer la fusión, generalmente te va a decir que se hizo correctamente y te va a dar un valor de decibeles de pérdida. Hoy en día una fusionadora moderna está en el orden del 0,1, o sea que es un número muy chiquito, no tiene pérdida. Quizás estas fusionadoras, después cuando veamos el tema de normas, vamos a ver cuáles son las tolerancias que hay en las pérdidas de datos. Pero para que tengamos así, esto sería 0,1 decibeles. ¿Está bien? Bueno, entonces en definitiva lo que tenemos acá es que las fibras ópticas son dos vidrios diferentes. Uno que compone el cuerpo y uno que compone lo que sería el núcleo de la fibra. ¿Está bien? O sea que si cualquier fibra que uno vea, independientemente de qué tipo de fibra sea, estamos hablando solamente del hilo de fibra. Ahora, no estamos hablando de un cable de fibra que puede tener un montón de estos. Solamente esto sería el hilo, es la parte del pelo o el hilo de la fibra.
Después vamos a ver cómo se construyen los cables y demás. Pero en principio nosotros vamos a ver que cada pelo de fibra tiene esta composición. Es un cuerpo y un núcleo. Bueno, la medida de este núcleo, la distancia, o sea, el diámetro, viéndolo acá, así, esto va a ser así, ¿no? La distancia de este núcleo determina qué tipo de fibra es. Este núcleo, la distancia, el diámetro, en una fibra monomodo va a ser de 9 micrones. Y en una fibra multimodo ahora después vamos a ver que le pongo acá OM1 y después tenemos de OM2 a hoy en día hasta 4, digamos. En este caso, ahora lo vamos a ver, pero les quiero mostrar. Esto es un código. Después vamos a ver de qué se trata. En las OM1 van a ser de 62,5 micrones y en este caso va a ser de 50 micrones. 50 micrones, ¿está bien? O sea, tenemos dos tipos de fibra, una que se llama multimodo y una que se llama monomodo. Multimodo es de 9 micrones. Si uno viera esas fibras de frente, la monomodo sería algo así. Igual el monomodo y el multimodo no está dado por cómo rebota la luz Bueno, ahora lo vamos a ver. Una fibra monomodo vista de frente es así. Esto mediría 9 micrones. Una fibra multimodo o M1 sería algo así. Pero yo quiero que vean la diferencia, ¿no? Se dan cuenta que... Y una fibra... La fibra, esto siempre, acuérdense que este tamaño es de 125 micrones. Y acá es igual. El núcleo es lo que cambia, Edu. Está cambiando el núcleo. Es mucho más, pero es muchísimo. Y la que es a partir de la OM2 ya se achicó un poquito. Es un poquito más chiquito, pero sigue siendo grande, o sea, sigue siendo 5 veces más grande comparado con una... sigue siendo 5 veces más grande que una monomodo. ¿Está bien? Estas serían las diferencias específicas. Ahora vamos a ver vamos a ver una sola cosita más sobre esto y después vamos a ver esto que hablábamos, qué es monomodo y qué es multimodo, qué son estos numeritos. Bueno, esto más o menos quedó. Esto está grabado, así que después lo podemos revisar. Esperen un segundito, se me va a apagar la notebook. Edu. Yo te escucho por el celular, porque yo estoy haciendo la videollamada. Bueno, perfecto. Ahí puse a cargar la notebook. ¿Sabés lo que tendrías que hacer después? Conseguirte algún auricular que traiga, viste, los dos conectores. Yo tengo uno... Conector. Bueno, eso lo hablamos después, porque acordate que estamos grabando, Gaby, no... Ah, sí. Por favor, que quede con una cierta prolijidad, no boludo y todas esas cosas. No, está bien, pero no guardémoslo para que nos quede para siempre. Bueno, entonces acá veíamos lo que eran las diferencias, o sea, más que nada que vean la proporción de diferencia que hay. Esto en el microscopio se ve muy claro, que los tamaños son 6 veces más grande y este es solo 5 veces más grande. Bueno, vamos a ver una cosita ahora. Bueno, mira, entonces
Eh, una diferencia después, un poco que también es más técnica, es que nosotros generalmente cuando tenemos la fibra óptica, después va a venir todo un conector acá y en definitiva el final vas a tener un equipo que le va a dar, vamos a poner acá, vas a tener un equipo que les va a dar, eh, para un segundito, ahí está, acá está, ahí está, vas a tener acá un láser, ¿no? En definitiva, más allá después de todos los conectores, todo lo que tenga, acá vas a tener un emisor de luz. ¿Mm? Y en la fibra óptica monomodo lo mismo. Acá vamos a tener una multimodo y acá tenemos una monomodo. En definitiva, siempre van a terminar con un láser de un lado y un láser del otro, ¿no? Un emisor y un receptor. En el caso de la monomodo, que el núcleo es muy finito, monomodo, el láser es muy finito, el láser va a entrar a la fibra y va a ir así, 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 derechito, y va a salir derechito. ¿Está bien? Pero en el caso de la multimodo, ahí, en el caso de la multimodo, ya tenemos, como tenemos un núcleo más grande, el láser va a venir así, haciendo esto. Esto es algo medio teórico que quizás a ustedes no, como instalador, no te va a cambiar mucho. Pero lo que van a A ir, nosotros lo que nos va a servir es para qué se utiliza el multi y para qué el mono. Para qué, van no a sé ir para qué. muchos haces de luz con diferentes modos, básicamente. ¿Cuál es la diferencia así sustancial? Que este es un láser más económico. Era más económico en su momento contra un monomodo. Lo que pasa es que hoy con el tiempo esto fue bajando mucho de precio y hoy en día te diría que lo que más se usa es esto, monomodo. Perdón que te interrumpa, también no era, o sea, vos tenías antes multimodo y monomodo, y el multimodo era, como vos decís, más económico que el monomodo, Sí. pero cuando se fueron equiparando, terminó siendo mejor el monomodo, eh, no solo también por la fibra, cómo era el sistema, y Sí. por la distancia, por el multimodo al ser... hacer rebote de haz de luz no es que va perdiendo, tiene menos distancia, Generalmente tiene un láser. literalmente, no cubre menos distancia. Generalmente, sí, a eso ahora lo vamos a ver. Esto es más que nada la parte interna, digamos, más allá de las especificaciones, es cómo funciona uno y cómo funciona el otro. O sea, Pero por eso lo que decían es que yo cuando habíamos visto ese curso era el multimodo, es mucho, si bien ya no se utiliza casi, no, pero multimodo se usa sí, mucho, se usa mucho. El tema es, sí, pero para distancias cortas sigue siendo económico y no vale la pena gastar, es lo que decía, no sé si yo estoy equivocado, terminaba por ahí para distancias cortas, no sé, como lo que tiramos nosotros, 100 metros. Por ahí conviene una multimodo porque es más económica y no tenemos casi pérdida, pero si vos querés tirar 6, 7, 10 kilómetros, conviene una monomodo. bueno, por eso, pero hay que ver, acordate que las multimodo No, hay no era muchas, así. sí, es así, pero hay que ver qué tipo de multimodo. O sea, las multimodo baratas eran Sí, sí, las OM1, las las primeras. OM1, obvio. Pero Eh, M1 ya no existe más, tenés de 3 a 4. igualmente Ya la M1 no se usa más. concentrémonos en esto ahora, no nos vayamos más allá de esto. Es ¿No? más que nada la diferencia que por qué tienen el núcleo más fino y el núcleo más grueso. El núcleo más grueso es porque va a rebotar, básicamente en el multimodo va a haber más haces de luces con diferentes rangos, diferentes, y acá va a ir rebotando hasta llegar. Después vamos a ver qué es mejor, qué es peor y qué cambia, pero básicamente las monomodo va a tirar un solo as que va a ir por el medio. Esa es la gran diferencia en lo que es
en conceptos físicos, ¿no? En la parte no tan ligada a la elección de la fibra, sino que es así Claro. funciona. Es Sí, bueno, pero lo esto que es cómo nosotros funciona. también nos compete también es eso, la elección de la fibra. Bueno, no importa, pero pará, primero vamos a ver cómo funcionan las cosas Está. y después vamos a elegirlas, ¿está bien? Y otra, disculpa que te vuelva a interrumpir, lo, aclara bien porque a mí a veces me hace ruido de cómo funciona la fibra, porque o sea, la fibra funciona unida y envuelta Bueno, por cables independientes, no ahora, como el cobre que es unida y vuelta por el mismo cable. sí, ahora lo vamos a ver. Bueno, Eso explícalo bien para que ver cómo hace el funcionamiento, para que nos hagamos una idea también. bueno, entonces, ¿quedamos claros en esto? Vamos a ir de a poco. Edu, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Lo viste? ¿Entendés más o menos la idea? Ahora les quiero mostrar una cosita más. Bueno, perfecto. Entonces, antes que nos siga interrumpiendo Gaby, vamos a ver una cosita que quiero El mostrarles. pelotudo, ¿viste? Bueno, lo que quiero decir una cosa. Imagínense, porque estás viendo la pantalla. ¿Vos ves la pantalla? Bueno, entonces, veamos. Yo lo que quiero que vean una cosa. El funcionamiento de la fibra óptica, más allá de qué tipo de tecnología sea, el concepto es físico, es así. Cuando uno tiene, imagínense que esto es el mar, ¿no? Viene la luz del sol que pega así, generalmente va a haber dos efectos, ¿no? Este es el mar, ¿no? Vamos acá, esto es agua, ¿está bien? Ujú. Y esto es la luz del sol, que pega, un rayo de sol que pega en línea recta, en diagonal, ¿no? Para que Sí. vamos a borrar acá. Es un rayo de luz que pega, incide de una forma contra el agua. Cuando pase esto, generalmente va a pasar dos cosas. Una parte de luz va a rebotar, que se va a llamar una reflexión. Y otra parte va a entrar y va a cambiar el ángulo, que va a ser una refracción. Refracción, ¿está bien? Bueno, ese concepto mismo que pasa en este lado, lo usan para la fibra óptica. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que una fibra óptica tenía un núcleo, un cuerpo de la fibra, y después teníamos lo que sería el núcleo. Entonces, cuando viene la luz, la información que viene en luz, y en el caso, por ejemplo, viene así. Rebota contra acá y vuelve a rebotar. ¿Por qué? Porque esto son dos, dos densidades diferentes. Y acá tenemos dos densidades de vidrio diferentes. Por una cuestión física, una parte va a ir para allá y una parte, ahora vamos a hacer, va a ir rebotando. ¿Por qué? Porque hace el mismo efecto que está acá. Cuando uno ve el reflejo en el agua, es la luz esta que está rebotando contra el borde del agua. En este caso también va a pasar que un poquito de esto también se va a ir, ¿no? Un poquito de luz va a salir, menos, mucho menos de la que rebota acá. Esto es parte de lo que es la pérdida de la información, que por eso vamos a ver que las fibras tienen distancias máximas. En el caso de la multimodo, como tiene más rebotes, eh, es muy notorio que pierde mucho más. Una fibra quizás, una fibra monomodo, que tiene el núcleo muy finito, es mucho menos lo que pierde, por eso las distancias son casi 4 veces superiores. Depende de qué tecnologías, ¿no? Pero este es el concepto físico de por qué las fibras multimodo tienen mucho menos distancia y tienen mayor atenuación por kilómetro. ¿Mm? ¿Está bien? Gaby, esto te responde un poquito a la pregunta de las distancias desde la parte física más que nada. Bueno, entonces, una vez que vimos todo esto, eh, lo que nos faltaría decir es, entonces, veamos, monomodo, fibras monomodo. ¿En qué tecnología? Vamos a ver, por ejemplo, en las tecnologías de tipo LAN, digamos, de LANes locales que usamos nosotros, generalmente vamos a tener una distancia máxima de 2 kilómetros.
¿Mm? Y después tenemos las multimodos. Los multimodos, Edu me preguntaba, por ejemplo, esto. OM1 fue la primera tecnología de fibra. Después hubieron evoluciones. OM2, OM3, OM4. Básicamente es como dirían, esta es la versión 1, esta es la versión 2, esta es la versión 3 y esta es la versión 4. Mientras más sube el número, OM algo, generalmente tiene mejores prestaciones, digamos que fueron mejorando la construcción de ese pelo, mejorando la calidad del vidrio, mejorando todo para que sea, básicamente permita transmitir información más rápidamente. Habíamos dicho que La menor pérdida posible. sí, un poco menos de pérdida tiene, pero generalmente permiten, sí, tienen menos pérdida y permiten mayores velocidades, más distancia. Igual ahora vamos a ver que después esto, vamos a armar un cuadrito, ahora no lo tengo así de memoria exacta. Recordemos sí que esta es de 62,5 micrones y esta es de 50 micrones. Esta también es de 50 micrones y esta es de 50 micrones. Para que se den una idea, una vez que pasaron las OM1, ya las demás fueron todas de 50 micrones. Solo las OM1 fueron de 50 micrones. Otra característica también que pueden darse cuenta a ojo es que estas fibras generalmente son naranjas. Es muy probable que sean naranjas. Esta debería ser verde agua y esta probablemente sea verde agua o magenta. Si nos fijamos acá, esta va a ser algo así, el cable va a ser algo así, esta va a ser algo así, ahí me equivoqué, algo así, sí, todo así, y estas generalmente van a ser así, naranjas y naranjas. Generalmente uno cuando ve una fibra color naranja, lo más probable es que sea OM1. Sí, una aclaración muy importante acá, que la tenemos que tener muy en claro, es que si yo vengo, imagínense esto, acá tengo, ay, esto no es así como yo quería, vamos a hacerlo a pelo, así. Imagínense que yo tengo un pedacito de fibra, una puntita de fibra de OM1, ¿no? Dijimos que OM1, ¿de cuánto es? De 62,5. 62,5 micrones. ¿Está bien? Y yo vengo acá y conecto y pongo acá una fibra OM2 o una OM3. ¿Qué pasa con la OM3? Y vas a tener una pérdida porque Es de 50, es de 50 micrones. ¿Y qué va a pasar? Y acá ojo con esto, porque la fibra va a ser así. Y miren esto, que este pedacito y este pedacito no va a tener continuidad acá. Porque ¿a dónde va? Por eso vas a tener pérdida. Se va a ir. Se pierde. Como dijimos, imagínense esto. ¿Cómo dijimos que venía? Este es el tubo. Y este es el tubo. Este es el núcleo. Son los núcleos estos. No es la fibra. Imagínense. Viene rebotando. ¿Cómo venía la fibra? ¿Se acuerdan? Viene rebotando así. Pim, pim, pim. La que pegó acá se va para allá. Rebotó y se fue a la mierda. Se fue. Y la que venía quizás por acá también se fue. Y después las demás siguieron. Y siguieron y se fueron abriendo, ¿no? Quiere decir que tenemos una pérdida acá. Una pérdida. Después se puede evaluar de cuánto es esa pérdida. Si pasa en un solo lugar, bueno, quizás funcione. Si pasa en varios lados, ya quizás no funcione. Entonces, es importante nunca mezclar las tecnologías. Ahora, en el caso de estas, sí ya se pueden mezclar. El tema es con el tamaño de la fibra. Es importante que si estamos trabajando con una OM2 en adelante, todo sea OM2 en adelante. Sea el parchcore, el pigtail, la fibra en sí, ¿no? El cable de fibra. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, más o menos estas son las características generales. Yo creo que con eso ya hemos visto más o menos todo, a grandes rasgos, ¿no? La del jardín, ¿qué es? La ¿Cuánto? es una fibra OM3.
¿Mm? Después vamos a buscar una tablita y les voy a mostrar las diferencias. Generalmente, por eso, tenemos que pensar que una fibra multimodo rondan los 500 metros. Una fibra ¿Cómo se colgó ahí? ¿Qué dijiste? una ¿500 metros qué? multimodo, 500 metros. Una monomodo, 2 kilómetros. En tecnologías tipo LAN, ¿no? Acá tenemos la salvedad que acá lo que va a pasar acá entre OM2, esto estamos hablando de giga, de 1 giga, o sea 1000. Recuerdan que los cables generalmente de datos son 10/100/1000, o sea cuánta información transmiten. Los viejos equipos transmitían a 100, un cable categoría 6, bueno, ahora empieza a transmitir a 1000. Una fibra generalmente vas a tener lo mismo, vas a tener que pueden transmitir a 1000, pero también tenés que pueden transmitir a 10 gigas, y también puedes transmitir a 40 gigas. Generalmente van a ver que las distancias en multimodo, 40 gigas, no tengo exactamente las medidas, pero por ejemplo ponerle que sean en una OM4 sean 200 metros. Cambia terriblemente. La conversión es 1000 megas, 1 giga, ¿no? Sí, sí, básicamente imagínense esto. Nosotros tenemos, estos son 1000 megabits por segundo. Sí, 1 giga. 1000 megabits por segundo. Megabyte, perdón, megabyte. Vamos a ver, tenés 10.000 megabits. Sí, son 10.000 gigabytes, bits. Bueno, 10 gigas, básicamente nosotros nos manejamos acá. Lo que es un puesto, como dijimos, un puesto, uno pone un equipo acá y una fibra en acá, vas a usar 10 o vas a usar o 1 giga o 10 gigas. Es la velocidad, o sea que pasa 10 veces más información. ¿Quién define esto? La velocidad lo definen los aparatitos electrónicos, la parte electrónica que se ponga después de la fibra. La fibra va a ser la misma, ¿está bien? Bueno, perfecto. El otro tema que íbamos a ver, ahora vamos a empezar a ver un poquito otras cosas. Básicamente la fibra lo que es la ruta. Claro, O sea, la fibra, lo que te va a dar el soporte de la información. la fibra Después lo que te va a físicamente, manejar la velocidad va a ser los equipos que vos pongas en los extremos. claro, la fibra básicamente va a tener unas especificaciones técnicas físicas propias de ella. Cuánta distancia te deja pasar, qué velocidad máxima puede soportar, en cuántos metros. Claro, es el soporte por donde vas a manejar vos. O sea, Lo que va a definir la velocidad después real va a ser los dispositivos activos, los gigabit o los transceiver básicamente. Bueno, entonces básicamente nosotros tenemos dos tipos de fibra, monomodo, multimodo. Dentro de las multimodos tenemos 3 opciones más. Es importante saber simplemente que no se pueden mezclar y que tampoco dentro de ellas se pueden mezclar en el caso de las multimodo. Entonces cuando uno va a hacer un trabajo y tiene que ir a comprar los píxeles, por ejemplo, para hacer las fusiones, tiene que saber exactamente qué tipo de fibra es la que tiene que fusionar. Entonces, esto lo vamos a volver a repetir porque es muy importante. Uno cuando va a hacer una fusión tiene que saber. Cuando va a hacer una fusión, ¿qué tiene que saber? Tiene que saber tipo de fibra, Este tipo de fibra, ¿qué va a poder ser? Va a poder ser monomodo o multimodo. Y si es multimodo, Y dentro del multimodo puede ser que es OM1 y que es de 62. A veces se dice OM1, a veces se pregunta si es de 62,5 micrones. Sí. Pero es necesario aclarar si vos pedís OM1 o 62,5 no, micrones. Hoy en día se trabaja. Si ya le decís OM1. Sí, yo te diría que lo más común es manejar esta medida.
62,5 micrones. Generalmente las fibras vienen... Vas a pedir, vos querés fibra y vas a pedir dame fibra de 62,5 micrones. Claro, vos decís dame un De patch core, mismo. y ya les voy a dar una anotación que es esta, 125 barra 62,5. Generalmente vas a ver que el patch core viene nomenclado así. O sea que este es el no. 125 la vaina exterior. 125 65.5. es, estos son 125 y este núcleo es 62,5. En un caso de una fibra multimodo, monomodo es 125 la multimodo barra 9. Esta va a ser 125 barra 50 y esta va a ser 125 barra 62,5. Realmente lo que es importante entonces cuando uno va a hacer una fusión es esto, es saber, en principio es saber qué tipo de fibra es, dentro si es multimodo o monomodo ya uno va a saber qué es esto, y si es multimodo uno va a saber, va a tener que consultar este siguiente paso, si es 62,5 o si es 125 barra 50. Es importantísimo. Te hago una consulta. Sí, Gaby. Si vos, o sea, la OM1 ya sabemos que es 125 barra 62,5. Sí. Pero si, o sea, vos decís, bueno, yo quiero a comprar un pigtail, un patchcore, Sí. patchcore, pigtail, lo que sea, Sí. de OM2, OM3 o OM4, Sí. todas son iguales, 125 barra 50. Sí. Generalmente cambia la materialidad del... Generalmente esta no la vas a conseguir salvo que alguien la tenga vieja. Vas a conseguir OM3 o OM4. En el mercado vas a tener, y ahí te vas a tener, en este caso vas a elegirla según la velocidad. El color también cambia. Sí, va a cambiar el color, pero la OM3. Vos la vas a elegir por la velocidad que te pide el cliente. Si el cliente te dice yo quiero hacer un enlace de, no sé, de 40 gigas en 500 metros, por ejemplo, bueno, ahí vos vas a buscar en la tabla de la fibra si te puede dar esa tecnología, cuál es la que te puede dar esa tecnología. En este caso creo que ninguna de las dos. Vas a tener que ir sí o sí a una monomodo. Pero si no, porque generalmente, pero básicamente estas dos fibras son casi iguales. La única diferencia es la velocidad que permite. Sacando en limpio, o sea, vos la multimodo la definís el OM1, OM2 o M3 dependiendo de la velocidad que te pide el cliente. Sí, en realidad no, en realidad la OM1 la vas a conseguir por un tema de compatibilidad. Si alguien ya tiene o sea, hoy día nueva no vas a poner una M1 nunca. O por lo menos si sos un cliente. La OM2, la OM3 y la OM4 de acuerdo la a OM2 tampoco. La OM2 tampoco. Vos hoy en día vas a conseguir, en el mercado vas a conseguir la 3 o la 4. Generalmente vas a conseguir acá en Argentina vas a conseguir la 3. En algún caso particular, bueno, podrás conseguir la 4 porque te lo pide algún cliente en específico. Y ahí habría que evaluar si conviene poner una OM4 o una monomodo. La OM3 es la que dijimos que tiramos en el jardín. Es la más común que se consiga OM3, sí, acá en Argentina. Y la OM1 hay en el mercado por un tema de compatibilidad más que nada. O sea que si vos tenés que ir a hacer un trabajo, claro, o sea, nadie, creo que hoy nadie haría una instalación nueva con OM1. Es más, hay muy pocas fibras OM1 en el mercado. Ahora, si vos sabés que es un trabajo, que es un lugar que la fibra tiene 10 años, seguro es OM1. Te hago una consulta técnica a cuánto logré jardín. O sea, a ver, yo te estoy poniendo como ejemplo de jardín porque es lo que más vivido, más presente tenemos en lo que es fibra. Yo, por ejemplo, vos me decís, bueno, la monomodo alcanza, o sea, en lo que es datos, un máximo de 2 kilómetros. Y la multimodo, estamos hablando de 500 metros. O sea, vos cómo tomás los 500 metros. O sea, si bien obviamente en el jardín japonés el tramo más largo que fue, ponele, la garita o el centro médico, fueron 150 metros. 114, era 150, una cosa así. Sí. Vos tomás, o sea, vos agarrás y tomás eso, o sea, desde el punto del equipo, de extremo a extremo.
sin considerar las fusiones, pérdidas, nada. O sea, vos tomás extremo y extremo y nada más. La realidad que Si lo, no considerás, se debería considerar. ¿me entendés la pregunta que te digo? Sí, se debería considerar. El tema es que hoy en día las fusiones, como habíamos dicho antes, te da una pérdida de 0,01 dB, que es Ok, casi nada. Entonces, nada, si vos vas a hacer no se una sola considera. fusión en el camino, no se Sí, considera. Pero sí hay una realidad que hay unos márgenes, o sea, estas distancias que están establecidas en lo que es las distancias, sí, tienen el margen de poner dos conectores. Y esos dos conectores que vos pongas tienen que cumplir una cierta norma de máximos que también están en las normas. O sea, después lo vamos a ver la parte de máximos, de pérdidas en el armado de la fusión y el armado sí. de lo que son los conectores y los empalmes por aire. Y ahí eso está un poco contemplado. Ahora, lo que sí no está contemplado es que vos tengas 10, habría que hacer un cálculo. Vos en una fibra vos lo que tenés es la pérdida de atenuación, la atenuación de los decibeles por kilómetro. Si ahí haces un cálculo y podés saber si estás teniendo mucha pérdida. Eso se puede hacer. Ok. Eso si querés después pero lo podemos ver en una No, clase está bien, está aparte. bien. Yo lo que quería saber es porque vos son los parámetros que vos ponés para utilizar el skip, que es lo que estaba Bueno, viendo yo lo que antes. podemos hacer, sí, es en una clase posterior, podemos ver cómo se hace el cálculo de... Se llama No, no, presupuesto no, de... más allá del cálculo, No, 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 más pero... allá del cálculo, digo, ¿cómo elegir? Porque en realidad acá también es una cuestión de decir, bueno, se Bueno, pero eligió, vos imaginate que vos se tenés... hizo esto por esto. Pero bueno, por eso, con la tabla de kilómetros y la... En este caso íbamos a usar un giga. Sí, Y si vos te fijas en las especificaciones de la OM3, bueno, ahí vas a saber si te sirve o no. Vos sabés que tenés 150 metros, que querés transmitir a un giga y tenés que fijarte OM3 qué tolerancias tiene de transmisión. qué tolerancia máxima. Y con eso ya lo sé. Listo, no te interrumpo más. No, 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 pero digo, se Sí, puede, es esto, digamos, es saber la distancia que necesitas, ujú, la velocidad que querés transmitir y ver si entra dentro de los parámetros OM3 y de la fibra en particular que vas a comprar. Pero yo te digo que sí entra, porque creo que rondan en giga deben estar en 500 metros por lo menos, 550. No tengo así claro hoy, en este no, momento, la tabla nosotros en exacta. realidad en el jardín nosotros en el jardín entonces estamos recontra holgados, estamos 400 metros Sí, abajo. bueno, pero quizás el día de mañana que quieran poner, no sé, dicen, no, che, los enlaces van a ser en 10 gigas, bueno, ahí se empieza a poner más justo la cosa. Ahí se empieza a poner una cosa ¿Mm? complicada. Bueno, vamos a ver un poquito el Bueno, tema del siguiente tema que es de los conectores. Que es bastante... No, vamos a ver una cosita antes que me había olvidado. Que son... entonces, más allá entonces de lo que vimos, que era lo que es básicamente el pelo en sí, el hilo de fibra en sí. Después lo que tenemos es el armado de los cables, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que se llama las chaquetas, ¿sí? Y el tipo de cable. Un cable normal va a venir con muchos hilos de fibra. Entonces vos vas a tener FO de 12 pelos, por ejemplo. ¿Mm? Entonces las fibras generalmente tienen tres parámetros que es importante saber de lo que es la construcción del cable en sí después, más allá de lo que es físicamente, técnicamente, el hilo en sí, de su núcleo y demás. Una vez que ya elegimos si es monomodo o multimodo, monomodo, en realidad una cosita que ya que estamos, generalmente las fibras cuando vienen en formato en inglés, que está bueno saberlo eso, generalmente vas a ver una fibra MM es una fibra multimodo y una fibra SM es una fibra monomodo. Monomodo. ¿Qué significa? En Esto es inglés single mode y single. multimode. Es acá. Entonces una fibra que diga SM va a ser monomodo. Está cagar, Eduardo. Gaby, estamos grabando, che. Estamos grabando la cosa para que les quede.
Esto es SM, va a ser monomodo, MM multimodo. Es importante porque eso puede ser que esté escrito acá, SM16P. Es importante saber leer eso, porque muchas veces, antes de hacer la fusión, vos vas a mirar la chaqueta del cable. La chaqueta se le dice a la cobertura del cable, y vas a tener que ver vos qué es. El cliente quizás ni sepa qué es. Entonces vos decís, mandame una foto y vos acá vas a... El tipo capaz que no dice nada, capaz que la fila no dice ni siquiera SM, dice 125/9, y vos automáticamente sabés que el 9 es del núcleo, Ya sabes que es una monomodo. una monomodo porque tiene un núcleo, o te dice 125/62,5, ah, y listo, es OM1, chao. ¿Mm? O te dice 50 micrones, listo. Bueno, ahí puede ser OM1, OM2, OM3 o OM4. Generalmente, Bueno, generalmente, si solamente... igualmente ahí lo tienen que especificar, No, depende. bueno, escúchame en esto. Si la fibra dice, generalmente, si la fibra dice esto solo, casi seguro que es OM2. ¿Está bien? ¿Por qué? Ok. Porque esta nomenclatura no existía todavía. Si la fibra si la fibra solo dice 125/50, es casi seguro, el 99%, que es OM2 la fibra. Y eso se da porque no existían dos tipos de fibra, las de 62,5 o las de 50. ¿Entienden? Entonces era fácil ver que si vos veías que era así, ya sabías. Después se inventaron, mucho más adelante, se inventaron la OM3 y la 4. Entonces generalmente esta ya le ponen que es. OM3 y OM4. Entienden que en este momento no existían las OM3 y OM4. No hacía falta escribir OM2 porque si ya sabías si era 50, era obvio que era Ya OM2. sabía que era Pero después, OM2. como se empezaron a hacer más fibras de 50, ya tienen que especificarlo. Así que acuérdense. Ahora, hoy en día, si es una OM2, se fusiona con una OM3 o una OM4, no hay problema. Es más, generalmente no vas a conseguir OM2. No importa eso, no nos vamos a preocupar. Si es OM2, ya está, le metemos una OM3. ¿Está bien? Ok. ¿Está claro eso? Bueno, y simplemente acá, simplemente acá lo que se sabe es lo que hay tres valores, entonces tres parámetros en principio. Una, cuántas fibras tiene, que va a ser determinado por la cantidad de hilos que tenga. ¿Mm? Este que está acá es el loose tube, tube. El loose tube, que es este famoso tubo blanco que estuvieron renegando un poco, Ujú. que viene acá adentro con el gel. ¿Mm? Este tubo se llama loose tube, y algunas fibras lo traen, otras fibras no lo traen. Generalmente cuando no lo traen, las fibras van a venir bufferizadas. Bufferizadas. ¿Qué significa que vengan bufferizadas? Que este pelo, en vez de venir sueltito todos juntos dentro de un tubito, van a venir con una vaina de goma, tipo un cable. Esta vaina de goma es muy parecida a la vaina del cable Ah, telefónico. la vaina que traía los cosas, la vaina esa que traía el cartucho, La vaina que traía, sí, exacto. el cartucho, la botella, Va a ser esa muy, vaina, esa goma. va a ser muy parecido a un cable telefónico. Generalmente las fibras chicas, de hasta 4 o 6, puede ser que vengan así, sin tubo, y vienen todas bufferizadas. Vienen, todo el recorrido viene con esta gomita. ¿Mm? Son fibras sin luz tubo. ¿eh? ¿Eh? Fibras bufferizadas se llama. A esto se le dice buffer. Tiene la ventaja que es como si fuera un... ¿Vieron el pigtail? ¿Cómo es el Sí. pigtail? Edu, ¿lo viste el pigtail? ¿Lo perdimos, Edu? ¿Lo perdimos, Edu? ¿Qué es? Bueno, ¿Viste? No, 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 no. Oye, ah, ¿viste, Edu, la goma esa gris? La goma gris que traían no, no, los no, no, cosas, no, la no, 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 botella. no, no. Ah, ¿No es bueno, esto? bueno, bueno, escuchen, no es un, viene el pelito solo. Las fibras que vienen bufferizadas es el pelo de fibra,
es el pelo de fibra que viene con su vaina incorporada, es como si fuera un cable telefónico. Claro, viene el pelo, vienen los pelos individuales. Con su vaina incorporada. Con su vaina incorporada, exactamente, vienen así. Pero ¿qué vienen? Van a ¿De venir, qué grosor? Cada pelo viene con su vaina. viene con su vaina y generalmente van a venir con el código de colores telefónico. Y pero entonces que tenés que sacar, cuando vos lo pelás tenés que sacar la vaina ¿Vieron el pigtail? más el... ¿Vieron el Sí, pigtail? sí, Gaby, escúchame. sí, ¿Viste un pigtail? El sí. pigtail es un buffer. Es lo mismo. El Entonces te pigtail viene así, o es sea, una fibra que viene la fibra con su buffer. Después viene el conector, ¿no? Acá va a venir el conector y todo eso. Pero esto está que bien, viene pero entonces, así, el pigtail, escucha Gaby antes de preguntar, por favor. El pigtail es un cable que viene con un conector y un buffer. Y bueno, imagínate eso, nada más que viene todo dentro de la fibra. Y con un color dependiendo del código mismo de colores, ¿no? Va a venir un cable ujú, azul, va a venir un cable verde, te va a venir uno verde, Uno verde, uno te va a venir así. Generalmente marrón. las que yo he visto, generalmente Sí. vienen de 4. Una fitita de 4 probablemente venga así. Una fibra de 12 ya no creo que venga así, generalmente va a venir con luz tube. En las especificaciones de compra te dice cómo viene armada la fibra. Y después, la otra parte importante es la vaina. Entonces, en las especificaciones tenemos tres cosas. De cuántas fibras es, si tiene o no tiene luz tube, generalmente las fibras grandes lo van a tener. Y después, acá van a ser la chaqueta. Ahí va a haber un montón. Nosotros generalmente nos vamos a basar en las que son antirroedor y lo que se llama armada. Antirroedor. Antirroedor, que es anti, digamos, para que no se la coman las ratitas. Y también se le dice armada. Una fibra armada viene con una plaqueta metálica. Algunas antirroedores vienen con un producto químico acá adentro, muy amargo, que si el bichito clava los dientes, ¿no? Está el ratón acá, clava los dientes, acá le da un amargor asqueroso que le hace que no siga mordiendo. ¿Eh? O sea, cuando tiene alrededor, generalmente Qué tiene, dibujito que te mandaste. ¿viste? Bueno, y después lo que tenemos, eso es la fibra armada, y después, bueno, hay un montón de tipos de fibra. Hay con linga de acero, hay fibras, Esa armada es la que pusimos en el jardín. claro, esa fibra es armada, significa que tiene metal, ¿está bien? Y hay otras fibras que también tienen una linga de acero, acá, que son autoportantes. Una autoportante quiere decir que ella misma se soporta a ella la podés misma. colgar. Autoportante significa que se soporta a ella misma. Generalmente ahora vamos a hacer. Ah, el portante ese como los cables de la tele, digamos. Exactamente. Básicamente significa que tiene una linga portante que después llegará a un poste y tendrá bueno, algún agarre acá y seguirá así y seguirá. ¿Está bien? Entonces las fibras generalmente vienen nosotros y después están las fibras que son todo lo contrario, que son directamente una fibra que venga baferizada no va a tener nada, porque van a ser fibras interiores. Hay dos tipos de fibras interiores, unas fibras que vienen directamente los buffer y solas, hay fibras que vienen así, finitas pero con su luz tube, pero son interiores. Las que son fibras interiores generalmente son fibras muy flexibles. Y después hay fibras que directamente no tienen vaina, nada. Son fibras que son directamente tipo, recuerdan mucho a son fibras así, que son dobles y viene un pelo acá y un pelo acá. Fibras que son para interiores, para conectar una compu con otra, por ejemplo. Después ahora se está viendo lo que son las fibras, también fibras que son las famosas, no sé si las vieron, las fibras que le dicen, tienen un nombre, ahora no me sale. Son unas fibras que están usando los proveedores de telefonía, que viene un hilo solo y acá viene un portante, un acero. Se llaman fibras drop.
como los proveedores hoy en día usan un solo hilo, nosotros ahora eso lo vamos a ver un poquito, viene una fibrita que son drop y acá viene un portante y lo usan para tirar en la calle. Las fibras, estas fibras se llaman FTTH, es una tecnología, las FTTH, más allá de lo que es monomodo y multimodo, todo lo que es proveedores de servicio, todo lo que es proveedores de internet, cualquiera sea de ellos, van a usar monomodo. Todos usan fibra monomodo. ¿Está bien? FTTH es una aclaración así chiquita que cuando vean que dicen esto es FTTH, significa fiber, fibra, to, de, y la H es home. Fibra hasta tu casa. Es decir que la fibra viene y llega a tu casa. Hace referencia a lo que son servicios. Servicios de fibra de proveedores. Nosotros esto no lo usamos, no es algo que usemos. Pero por ejemplo, las cajas blanquitas que usamos para llegar a las garitas y esos lugares eran componentes que son tan hechos para este tipo de tecnología, digamos, para llegar a las casas, porque si no tenés que poner un rack, viste, no, en una casa no vas a poner un rack, entonces se inventaron estas cajitas. Pero bueno, eso es un poquito para que tengan idea de los diferentes tipos de cable que hay. Cuando uno arma una instalación tiene que tener en cuenta, el cliente generalmente te va a pedir algo de eso, y si no te lo pide vos se lo puedes recomendar. Si vas a poner una fibra en el campo o al aire libre, generalmente va a tener que ser armada antirroedor. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar más rápido a lo que es conectores. Conectores hay un montón, miles, 500, pero nosotros nos vamos a concentrar en los que más se usan en la Argentina: SC, LC y ST. Después los pueden ir buscando, los pueden ver, después cuando terminemos esto, solos cada uno los puede ver. ST está en desuso. ¿Hay en el mercado? Sí. Si un cliente es muy viejo, seguramente va a tener conectores ST. Es un conector caro que no se hace más. Si uno lo ve fácilmente, te va a dar cuenta que es algo así. Es redondo y acá tiene una ballenita. Es muy parecido a un BNC. Es muy parecido a un BNC. Acá tiene una cosita acá. Muy parecido a un BNC. O sea, el conector redondo es ST. El LC es un conector cuadrado. Después busquemos unas imágenes. Es un conector cuadrado que tiene unas cositas así, y acá tiene el conector, ¿no? Y el conector LC es igual a un medio del SC. ¿Qué quiere decir? Que los tipos agarraron y lo hicieron muy parecido y la mitad del tamaño. O sea, donde entra un LC, un SC, entran dos ST. Dos LC, perdón. Los conectores que se usaron, por ejemplo, en el jardín japonés son LC. Hoy es el conector por excelencia. Si vos haces una instalación nueva, LC. ST. SC todavía hay en el mercado. ¿Cuáles usamos? ¿Los LC? Hoy. Hola, te había sido. Hoy solo una instalación nueva se recomienda usar LC, sería lo lógico. SC hay en el mercado, en algunos casos se usa, pero LC sería el conector número uno. Es más barato. LC es el que usamos en el jardín. Sí. Y también es compatible con, si vieron un router que tienen los conectores, un módulo SFP, van a ver que los conectores son LC. Entonces directamente se conecta directamente con la fibra, con el switch. Igualmente existen y se consiguen hoy todavía todo tipo de conectores, por ejemplo, de patch cord.
vos podés, independientemente de cómo armes la pachera, uno va a encontrar el patchcore después SC a LC, ST a SC, o sea que vos con estos patchcore podés arreglar después si vos tenías un equipo que es LC y la pachera es, no sé, SC. ST. Después te conseguís un patchcore de LC a ST y listo. Se puede cambiar, digamos, de, del conector, se puede cambiar de conector con el patchcore. No es lo recomendado, pero si no hay otra posibilidad, o por ejemplo, trajiste un equipo que es LC porque solo existe LC y vos tenés, no sé, ya tenés todas las pacheras ST, bueno, existe el patchcore que lo arma. Así que nosotros vamos a manejar estos tres conectores. ¿Mm? Estos ya que medio que están en desuso y este que está en auge total. Hay otros conectores, sí, está el Euro 2000, que son conectores pero para otro tipo de cosas. Nosotros en el 99% de los casos vamos a usar este equipo. Hay otro conector que se llama FC, que es muy parecido a este, pero viene, en vez de ser con ballenita, es con rosca. Es una rosquita así y después viene el conector. Este conector se usa mucho para los equipos. El certificador en sus bocas son FC generalmente. La mayoría de los equipos son FC. Porque están muy buenos porque con la rosca hacen buena presión. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda con esto de conectores? Básicamente es eso. Después busquen la fotito. No va a cambiar en nada, digamos. No cambian en nada, simplemente es saber la compatibilidad. Una vez, si vos tenés que ir a fusionar y el proveedor y el cliente, por ejemplo, ya tiene las pacheras con los couplers, hay que preguntarle, ¿no?, qué tipo de conectores querés o qué tipo de conectores tenés para acomodarse. ¿Está bien? Pero en conectores, digamos, si hoy te dan a elegir, tiene que ser LC. Si no, bueno, SC. ST ya no es recomendable porque no se consiguen, son muy caros. Digamos, entre estos. Estaban en el solar. Claro, que son viejos. Bueno, esto sería con respecto a eso. Y una aclaración, después hay, más allá del tipo de conector, el conector, como vimos, por ejemplo, el caso del el ST es un palito así y viene con un palito así, ¿no? Dijimos que era así el conector. Después viene acá con su ballenita, su trabita y viene el cable, ¿no? Este sería el conector, la punta del conector, la punta blanca del conector. No sé si lo vieron cuando hicieron las fibras. La fibra, si uno la mira así corta el conector al medio, la fibra iría por acá y termina justo acá. ¿Eso lo vieron más o menos? No se ve la fibra, esto va por el medio, ¿no? Bueno, a ver. Si uno ve un conector. Cuando le metes la luz al píxel. No. Si uno ve el conector es algo así, tiene un palo blanco en el medio. ¿Sí? Este palito adentro tiene la fibra. En el caso, por ejemplo, del LC, el LC que usamos nosotros viene con una cajita cuadradita. Adentro están... Así. Tiene una clavijita acá. ¿No? Es algo así. Acá viene la fibra. Y acá, si se fijan, tiene un cosito así. ¿No? Sí. ¿Lo vieron así? Sí. Bueno, ese cosito blanco está reproducido acá, más grande. El conector más viejo, esto era más grande. En el LC es muy finito este cosito. Pero este cosito blanco, que está acá, después miren una foto del conector. Esta cosita que está blanca acá, este palito, se llama ferrule. Ferrule. Esta es una R, esta es una R, ¿no? Adentro de ese fierrito, en la punta, si vos esto lo agrandamos acá, vas a ver que acá está el cuadradito, la cajita, y acá viene un palito así. Acá, ahí adentro, vos no lo ves, pero viene la fibra por el medio, justo por el medio, no lo ves, está en el centro, ¿no?
y termina justo acá. Si vos lo vieras de frente, lo mirás de frente, lo que vas a ver básicamente es un circulito y una fibrita, ponerle acá, Con un puntito. Ah, y la fibrita. La fibrita va por adentro. Bueno, es importante acá esto, sí, no importa, son todos iguales más o menos. Pero hay una cosita que uno va a ver, que el conector, por ejemplo, puede, ay, este es azul. Un conector puede decir LC barra PC. ULC UPC puede decir. ULC APC. Y son tres conectores que son iguales, pero hay un pequeño cambio. Generalmente PC no vas a conseguir, bueno, puede ser. El conector este que yo te dibujé acá, este que está acá, este que está acá, es así, y puede terminar así. Puede terminar así. Ahora lo vamos a dejar. O puede terminar, ahí se me fue. O la otra forma es que termine así. La fibra en todos los casos va a ir por acá. ¿Está bien? Esta es la fibra, ¿no? El cortado transversalmente, ¿no? Lo cortamos al conector, al pelito ese, al ferrul, lo cortamos al medio y vamos a ver esto. Que viene una fibrita por el medio y termina en diferentes cortes. ¿Está bien? De esto estoy hablando de esta puntita. Esta puntita en el conector acá, esta puntita estoy hablando. Así termina. ¿Lo ven ahí? Bueno. Esta puntita se llama PC, Physical Contact. El otro conector va a ir así y va a ir exactamente así. ¿Está bien? Porque esto después se une este conector, ¿no? Con otro. sí, sí. Cuando vos pones el pictel y después vas a poner del otro lado, vas a poner el patch core. ¿Está bien? Entonces, Physical Contact se conecta así. Derecho contra derecho. ¿Está bien? Después, porque esto, imagínense esto. Uno viene con el patch core, con su conector, ¿no? Y después acá viene con el pictel, por ejemplo, con su conector. Cuando mete la cupla, el coupler que se le llama, en lo que hace es une estas dos puntitas, las pone una delante de la otra, nada más. ¿No? Eso lo saben a eso. ¿O no? Cuando vos pones la cupla, el coupler, el famoso coupler que tiene acá las alitas, o tenía las clavijitas ahí, vos vas a venir, esta es la pachera, vos vas a venir con el cable acá y con el cable acá. Cuando vos metes a la cupla, lo que hace la cupla es alinear los dos conectores. Te van a quedar los conectores alineados. Así. ¿Entienden? La luz va a traspasarse por acá. ¿Está bien? ¿Eso lo entendés, Edu? Bueno, entonces los conectores adentro de la cupla se van a estar mirando, enfrentándose. En un physical contact van a estar planos. En un UPC, que es Ultra Physical Contact, van a estar esta puntita nada más. Y en un angle de ángulo PC, Physical Contact, ángulo Physical Contact, el conector va a estar así. Así. Bueno, ¿para qué dirán que es esto? Para lo que habíamos hablado en un principio. ¿Recuerdan que dijimos que la luz rebotaba? Que cuando la luz pega contra rebotaba en un ángulo diferente. Bueno, en esta hay mucho rebote. Como el ángulo es muy recto, 90 grados, cuando es algo 90 grados hay mucha reflexión. En el caso del APC, que es es el que menos tiene pérdida, es lo que se llama pérdida por refracción o pérdida por inserción, es el que menos tiene. Y el UPC también tiene poquito. O sea, en el orden, este es el que más tiene, este es intermedio y este es el que menos pérdida tiene por inserción.
Eso te referís a los conectores, digamos. Al pulido del conector, acá. No Está bien, pero importa vos que... podés tener un conector, ¿cómo eran Sí. los cuadraditos? Porque perdí los LC eran, sí, los LC. El eh, LC, ahí está. El LC puede ser LC, PC, UPC o APC. sí. Ok. Lo más común es que los APC, hoy en día casi todos son LC. APC, todos los proveedores de servicio son APC. LC, APC. Sí. Ahora vamos a ver una cosita que se los voy a mostrar acá. Generalmente, cuando vean un conector color verde, por eso se le dice verde, es APC. ¿Mm? Ahora después busquen fotos y van a ver que son verdes. APC son verdes. Y los del jardín que eran celestes. Bueno, cuando son celestes no tiene nada que ver. Pero cuando uno vea un... ¿Eran celeste? Sí, 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 sí. medio verdes no eran. No, generalmente son celestes. Todo lo que sea verde es porque es APC. Y eso lo usan los proveedores de servicios. Generalmente nosotros no usamos APC. Se podría usar, pero bueno, todos los equipos deberían ser APC. No se puede enchufar un conector PC con un APC. ¿Mm? No se puede, porque imagínate que te va a quedar así y así. Todo esto va a ser luz. Bueno, es importante eso, es importante. Lo que les digo que normalmente nosotros usamos estas dos partes. Hoy creo que diga que ya son todos UPC. Generalmente son todos UPC. Physical Contact eran los ST. Generalmente van a ser generalmente UPC. Eso está en las especificaciones. Cuando lo compras, que decís, bueno, dame un LC UPC, o le decís, dame un LC y ya das por sentado que es UPC. Generalmente nadie te va, salvo, digamos, se especifica cuando vas a comprar APC. Es el que es diferente, digamos. Realmente vas a especificar y quiero APC, si no, no vas a especificar nada. Entonces vas y compras LC. LC. Y después te hago una consulta. Vos, por ejemplo, ¿cómo identificás la pieza de chasis con la de patchwork? O sea, ¿tiene alguna diferencia? Como decirte Jackie Plug. No te entendí la pregunta. Claro, vos tenés la pieza de chasis, que es la que nosotros poníamos cuando fusionábamos, Sí. que conectábamos el pigtail. La pieza de chasis, no sé La qué, pieza de chasis de la pachera, ponele. no sé qué es la pieza de chasis. ¿El coupler? El conector, el coupler. El coupler o el conector. Exactamente. El coupler es una hembra. ¿A eso te referís? El Sí. coupler es una este cosito así, así. Ya está, respondiste mi pregunta. ¿Es un LC o un coupler? Listo. Ahí está, me había perdido en esa parte. No, pero ¿en qué, Gaby? No, yo me perdí yo, y está bien, ya me lo está respondiendo. Yo quería saber cómo se llamaba el coupler, que es coupler. Coupler. Así Bueno, ahora vamos a hacer más o menos, entonces, una vez que ya más o menos vimos esto, vamos a ver entonces, Por eso yo te preguntaba cuál era la diferencia. vamos a ver el Si trabajo. querías pedir. Vamos a ver el trabajo acá que se hace con un poquito y vamos a resumir todo acá, así ya lo damos por más o menos terminado. Imaginémonos un cable acá de fibra. Entonces acá tenemos el pelo, acá se va a hacer la fusión con un manguito y se va a poner un pigtail, esta parte, ¿no? Acá va a tener un conector, acá va a tener un coupler, que generalmente el coupler, ahora después vamos a ver un par de cositas. Vamos a hacer un gráfico y después vamos a definir algunos temas. Acá vamos a tener un patchcore. Esto representa un patchcore. Y acá vamos a tener el módulo electrónico, que puede ser un SFP. ¿Está bien? Este es el cable. Entonces vamos a poner acá todo definitivo. Entonces acá esta fibra va a poder ser monomodo o single modo. ¿Está bien? Esta es una fusión. Fusión. Y este es el manguito, ¿no? Este es el pigtail. ¿Está bien? Este es el coupler. Y este ya es el del lado, digamos, después de la pachera. Acá va a estar la pachera, ¿no? Esto está en el ámbito de la pachera, ¿no? Hasta acá. Esto es la pachera. Este es el patch.
Y esta es la parte A electrónica. partir del cumple para atrás empieza la pachera. Claro, la bachera va a estar acá, ¿no? En esta parte, en el manguito, acá. Toda esta parte va a ser la bachera, ¿no? La parte que se introduce el cable, está el manguito, está el picte, está el coupler. Entre el manguito, píxel y cúpula. Claro, acá tenemos el patch cord y después en esta parte ya vamos a tener lo que es la parte electrónica, ¿no? Digamos, una vez que el pictel, esto ya es la electrónica. Acá le vas a poner un SFP o un transceiver. El SFP es el módulo que se enchufa directamente en un switch, en una boca de switch. Es el módulo de fibra para un switch. Y si no tenés el transceiver, Que migra fibra. que es una cajita donde le entras la fibra y sale con UTP. Es un convertidor de medio, básicamente. Entra fibra y sale UTP. ¿Está bien? En la asociación hay transceiver. Acá acá vamos a hacer una cosa. Si el patch cord este es verde, ¿qué dijimos? Que está lo que es, empieza a aparecer lo que es APC, ¿no? Acá también podemos definir, vamos a poner en otro color. Quiero ver unas cositas. Acá. Negro. Acá vamos a poner que acá hola, Pipi. Un minutito, por favor. Bueno, entonces, una cosa importante, que el pictet no tanto, pero sí lo que es el coupler, acá también tenemos dos cositas. En colores para que en fibra óptica hay mucho que es colores para que uno se dé cuenta de algunas cosas, pero vamos a hacerlo más oscurito. Un minutito. Es importante el coupler, si es azul, un coupler azul, el coupler o el patch azul y la fibra amarilla, pictet no, acá, y el patch con amarillo, APC también, acá lo vamos a poner amarillo. Amarillo, con este es, dijimos que lo vamos a borrar esto con cachito. Estos son colores, después estaría bueno que lo volvamos a ver para repasarlo, pero esta es la punta del cable, ¿no? Del patch cord. Esto está en línea, ¿no? Esto es APC. Cuando vean un cable color amarillo y con el conector verde, el amarillo, ¿qué significa? El amarillo significa que es single mode. Acá también. Generalmente, si ven una fibra que es amarilla, es porque es monomodo. ¿Está bien? El patch cord, sí, el patch cord, sí, el patch cord. Después también puede venir, ¿vieron esa fibra que yo les dije que era interior? Puede ser que sea amarilla también. Hay fibras interiores que ya toda la fibra es amarilla. O sea, el amarillo en cualquier parte te representa el single mode. Y después lo que habíamos dicho también era que el naranja en el patch cord o en alguna parte de cable te representa multimodo, ¿no? También en lo que es el cable, también el celestito agua te indica que es OM3, y también en algunos casos, no digo que siempre porque tampoco es que hay una norma de eso, el cable lila dice que es OM4. Existen también algunas OM4 que vienen así, pueden ser las dos posibilidades, ojo, no hay una cierta norma. Pero sí, lo que sí es que el conector multimodo, generalmente acá el conector puede llegar a ser el cuadradito, puede llegar a ser del color. Y
acá también puede llegar a ser el conector magenta. También puede pasar que el conector sea Pero esos conectores, si vos por ejemplo querés un gris. una PC, puede ser OM3 color celeste. Sí, ahora sí, verde. está bien la idea, pero generalmente APC lo vas a ver en monomodo, no lo vas a ver en multimodo. APC, o sea, si bien se puede, no lo vas a ver. APC es de single mode. Pero esto es más que nada para que ustedes vean los colores, que fácilmente viendo los colores, y esto se repite, los colores se repiten Sí, ya te das cuenta. los colores se repiten en los couplers también. Si veis un coupler azul, es monomodo seguro. Igualmente les digo que el coupler no pasa nada. El coupler, como básicamente es un cuadradito de plástico que va a hacer que se alineen los conectores, no es que tengan un tipo de modo. Los couplers no son monomodo, multimodo. El coupler hace que se alineen las dos puntas del patch. Sola- Que el coupler adentro tenía algo. No tiene nada, es un plástico que Yo adentro pensé tiene que como tenía algo. adentro tiene como un material reflectivo, pero no tiene nada, digamos. Vos podés poner un monomodo en un multimodo, no importa, pero lo que sí, por un tema digamos, de colores, es más fácil, porque yo si veo un coupler gris, ya sé que es monomodo, que multimodo, es un multimodo viejito, digamos. ¿Está bien? Y los colores, el violeta va a ser M3, y después tenés violeta, no, perdón, el verde agua, y después tenés violeta, magenta. Vas a ver con el coupler. Entonces generalmente vas a tener gris y azul. Puede ser que haya otros colores, sí, pero gris y azul sería, y verde para APC. Esto lo vamos a dibujar acá también para que vean, APC va a ser verde. Esto es importante para que fácilmente vos reconozcas una fibra. Igualmente yo siempre prefiero mirarle la chaqueta, ¿no?, al cable, pero puede pasar. Y después lo que es